Hola a todos y bienvenidos nuevamente a esta plataforma virtual que tiene el objetivo de entregar distintas herramientas para poder trabajar en casa el desarrollo de habilidades lingüísticas en distintos niveles. Durante esta semana agruparemos todos los niveles del lenguaje, es decir, de los cursos de la Escuelita Bella Acuarela, con el fin de aunar toda la entrega de información en un mismo video. Se segmentará por curso y por niveles según la complejidad de las habilidades lingüísticas que estamos trabajando. Es por eso que partiremos con el nivel medio mayor, posteriormente el primer nivel de transición y finalmente el segundo nivel de transición. Cada uno contemplará distintas actividades para desarrollar durante esta semana. Con el nivel medio mayor hemos estado trabajando distintas habilidades principalmente de todos los niveles del lenguaje, realizando un barrido de las mayores habilidades que debemos desarrollar durante estos primeros meses de trabajo que hemos tenido en casa. Hemos dado fuertemente el trabajo en la ampliación del vocabulario de nivel semántico, en donde hemos trabajado muchísimas categorías semánticas durante estos primeros trabajos y estos primeros meses, en donde principalmente hemos trabajado partes del cuerpo, prendas de vestir, frutas, partes de nuestra casa, útiles de aseo personal y además miembros de nuestra familia. Hemos logrado generar un amplio vocabulario y además maximizar todos los elementos con los que trabajamos en casa. Por lo tanto, la idea de esta semana es poder ir complejizando aún más este vocabulario que ya hemos adquirido en nuestros niños, que principalmente lo que queríamos lograr era la nominación de estos elementos, atribuyéndoles para que los niños fuese mucho más fácil su identificación, distintas características de su forma, de su tamaño y además entregarle la funcionalidad de este elemento. Ahora lo que tenemos que hacer durante esta semana y las próximas semanas de estimulación es invertir los papeles. Es decir, lo que realizaremos es que el adulto va a generar la nominación del elemento y el niño será el que tenga la habilidad de poder describir estos elementos y además agregarle funcionalidad. Por ejemplo, trabajar la descripción de frutas y verduras en su forma, su textura, el sabor. Esto también le agrega al niño distintas características de los elementos que estamos trabajando, partes de nuestro cuerpo, para qué sirve cada una, en qué utilizamos nuestra boca, en qué utilizamos nuestros ojos, en qué utilizamos nuestros oídos, para qué sirven nuestras piernas y qué funcionalidad le entregamos a cada uno de ellos. Incluso podemos ir asociando cada una de estas categorías semánticas. Por ejemplo, si estábamos trabajando anteriormente la funcionalidad de cada parte de nuestro cuerpo, podemos agregarle la funcionalidad de los elementos de útiles de aseo personal que ocupamos en cada uno de nuestro cuerpo. ¿Qué utilizamos en nuestro pelo? ¿Qué utilizamos para enjabonar nuestro cuerpo? ¿Qué utilizamos para secar nuestras manos? ¿Para secar nuestros pies? Entonces podemos ir asociando todas las categorías semánticas que ya hemos trabajado, agregándole mayor complejidad a todos los elementos y entregándole muchas más herramientas a nuestros niños para poder ampliar su vocabulario. Otro de los objetivos de esta semana será principalmente trabajar aspectos de atributos principalmente temporoespaciales. Esto quiere decir la ubicación de los objetos en distintos planos que podemos trabajar en casa. Para esto podemos trabajar con muchos elementos que contamos en casa, que puede ser una caja plástica, una caja de cartón, etc., en donde deberemos ir agregando distintos elementos según el espacio temporal que estemos trabajando. Durante esta semana deberemos trabajar 4 principalmente, que es arriba y abajo y dentro y fuera. La idea de la actividad es que el niño logre localizar el espacio y el lugar donde se encuentran los objetos, que tenemos que tratar de que sean objetos de su interés para que ellos tengan una mayor participación y sea para ellos mucho más dinámico esta actividad. La idea es que el adulto inicialmente presente los distintos espacios que vamos a trabajar, es decir, mostrarle al niño el objeto donde está arriba, luego mostrar el objeto si está abajo, si está dentro o si está afuera. Posteriormente se le pedirá al niño que cierre los ojos con la idea de que el adulto logre localizar este elemento en las distintas posiciones que hemos trabajado y se le pedirá al niño finalmente que logre identificar en dónde está. El niño deberá responder, por ejemplo, el auto está arriba, el auto está abajo, el auto está dentro, el auto está afuera. Nunca olvidar ir trabajando de la mano habilidades morfosintácticas, es decir, no solo que el niño diga arriba, sino que qué es lo que está arriba, el auto, una muñeca, un plato, una cuchara o cualquiera de los elementos con los que estemos trabajando. Además, podemos trabajar el seguimiento de instrucciones o que el niño vaya dejando estos elementos en distintas localizaciones de la casa. Por ejemplo, le pasamos la pelota y le podemos decir déjala debajo de la mesa, déjala arriba de la cama, déjala adentro del mueble,
déjala fuera del mueble. Es decir, en actividades cotidianas también se pueden ir trabajando estos distintos elementos. El último objetivo que trabajaremos esta semana es el reconocimiento de distintas acciones que podemos trabajar durante el día a día y que de forma natural se van dando en la casa. Para esto podemos trabajar con apoyo de imágenes, elementos visuales que le permitan al niño ir describiendo distintas acciones que realizan distintas personas y que realizan distintas labores durante el día. Por ejemplo, el niño mientras está jugando se le puede preguntar qué está haciendo o señalar al abuelo qué es lo que está haciendo, si está saltando, si está corriendo, si está dibujando, si está trabajando, etc. La idea es que el niño vaya describiendo estas acciones para que posteriormente ellos vayan desarrollando muchas más habilidades discursivas con respecto a lo que ellos están observando y vayan pudiendo ordenar sus ideas con respecto a lo que observan del mundo. Podemos trabajar distintos juegos como mencionábamos anteriormente, la descripción de mismas láminas, quizás si tienen alguna revista en la casa, los mismos cuentos, mostrarle al niño una imagen y que el niño describa lo que está viendo y la acción principalmente. Por lo tanto, durante esta semana daremos el énfasis en las 3 habilidades que hemos trabajado y que se han desglosado anteriormente, es decir, complejizar mucho más su vocabulario, trabajar el desarrollo de atributos temporoespaciales y finalmente la relación con respecto a las acciones y la descripción de ellas que encontramos en nuestro entorno más cercano. No debemos olvidar que debemos continuar desarrollando todas las habilidades trabajadas tanto en guías anteriores como en los videos que se trabajaron inicialmente la semana pasada con el fin de seguir estimulando de forma global todo el desarrollo de estas habilidades que los niños en casa pudiesen tener descendidos. El primer nivel de transición en guías anteriores y además en videos tutoriales que se han reforzado durante la semana anterior, hemos trabajado fuertemente el desarrollo principalmente de aspectos fonéticos fonológicos como fue la articulación de distintos dífonos vocálicos que estuvimos trabajando. La idea de esta semana es que evidentemente se continúen reforzando sobre todo para los niños que todavía tienen complejidades la articulación de ellos de una forma espontánea. La idea de esta semana es que continuemos realizando la estimulación de habilidades lingüísticas, sin embargo, de habilidades enfocadas en aspectos semánticos. Principalmente estaremos desarrollando en la ampliación de su vocabulario y además de complejizarlo. Los niños que estuvieron en un nivel anterior, es decir, en nivel medio mayor, se dio fuertemente en la estimulación de poder ampliar distintas categorías semánticas como partes del cuerpo, elementos de la casa, prendas de vestir, frutas y verduras, animales, medios de transporte, entre otros que eran las principales categorías que estábamos trabajando. Sin embargo, le tenemos que agregar mucha más complejidad a estas categorías que los niños puede ser que ya las tengan, sin embargo debemos generar mayor fluidez léxica de estos elementos. La idea es que los niños logren nominar entre 4 a 6 elementos por cada categoría trabajada. La idea es que nos podamos apoyar de distinto material visual, elementos concretos que tengamos en la casa, con la idea de que el niño vaya nominando de forma espontánea estos elementos. Podemos trabajar juegos de ruletas, juegos de dados, juegos en la casa en donde participe toda la familia. La idea es que el niño vaya desarrollando esta habilidad y genere fluidez constante con respecto a distintos elementos que se le pudiesen estar pidiendo. La idea, por ejemplo, es que si estamos jugando un juego de trivia, juego de dados, etc., se le pide al niño que nomine entre 4 a 6 elementos. Si observamos mucha complejidad en ellos, debemos reducir hasta lograr ir alcanzando de forma escalada hasta lograr conseguir el objetivo de hasta 6 elementos. Si observamos mucha dificultad para evocar, podemos hacer una retroalimentación, por ejemplo, de prendas de vestir, etc. Además, la idea es que también podamos complejizar mucho más su vocabulario, es decir, los niños ya comprenden esta nominación de distintos elementos, sin embargo, podemos agregarle mayor complejidad, por ejemplo, a los animales. Podemos preguntarle qué animales se encuentran en la granja, qué animales se encuentran en la selva, qué animales vuelan, qué animales se encuentran en el mar. Por lo tanto, ya estamos hablando de habilidades mucho más específicas con esta categoría de animales. Ya no son solo animales, sino que cada uno vive en hábitats diferentes, cada uno tiene habilidades y cualidades distintas. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con prendas de vestir. Prendas de vestir el niño utiliza cuando hace calor, qué prendas utiliza cuando hace frío, qué prendas utiliza en su tronco, qué prendas utiliza en sus piernas, etc. Es decir, podemos ir asociando las categorías semánticas
con la funcionalidad y en qué ocasiones la utilizamos. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con categorías de medios de transporte, qué medios de transporte vuelan, qué medios de transporte andan en la tierra, cuáles medios de transporte son marítimos, etc. Es decir, tenemos que agregarle mucha más complejidad a su vocabulario. No olvidar que existe mucho material visual en revistas que ustedes mismos pueden dibujar, o los niños pueden tener este tipo de juguetes en donde podemos ir dejando en cajas o en bloques para que los niños también se vayan ubicando de las distintas categorías que estamos trabajando. Durante esta semana, uno de los segundos objetivos que queremos trabajar es el desarrollo de habilidades temporoespaciales, es decir, de ir ubicando distintos elementos en localizaciones y exposiciones específicas. Durante años anteriores, principalmente en el nivel medio mayor, se estuvieron trabajando 4 principalmente, que era arriba y abajo, dentro y fuera. La idea es que también podamos recapitular y ver si efectivamente nuestros niños lograron generalizar estos conceptos, y si no, para continuar reforzándolos, de que durante esta semana trabajaremos aspectos espaciales como delante y detrás, antes y después, y además aspectos de longitud y de distancia, como por ejemplo largo y corto, cerca y lejos. Por lo tanto, la idea es que si ya estamos trabajando ampliar estos atributos, tengamos la conciencia de que ya lograron generalizar habilidades anteriores. Se puede trabajar con distintas formas y distintos elementos con los que contemos en casa. Por ejemplo, tener una caja en donde el niño tenga que ir localizando estos elementos y elementos que sean de su interés, algún auto, algún juguete preferido, etc. Con la idea inicial que el adulto efectivamente va a tener que ir nombrando la localización previamente de estos elementos para que el niño también tenga un feedback positivo antes de que ellos tengan que realizarlo de forma autónoma y automática. Por ejemplo, podemos dejar un auto que esté cerca y uno que esté lejos de la caja, con la idea de que el niño vaya asociando y posteriormente agregarle mayor complejidad, arriba y abajo, adentro y afuera, un auto si es largo más pequeño, largo y corto, etc. Por lo tanto, la idea es que posteriormente se le pida al niño que cierre sus ojos, y la idea es que se va a hacer como una especie de escondite del objeto y el niño va a tener que adivinar en qué localización y posición está. La idea es que también podamos realizarlo con el seguimiento de instrucciones, o que el niño siga instrucciones en casa para que pueda ir localizando estos elementos. Por ejemplo, se le entrega al niño una pelota, algún elemento de la casa, con algún elemento que podamos contar en casa, y se le da la instrucción: déjalo debajo de la cama, déjalo encima de la cama, déjalo lejos de la pieza de tu hermana. Por ejemplo, eso lo que estamos realizando es maximizar nuestros espacios y aprovecharnos de las rutinas diarias para el desarrollo de habilidades espaciales. Sin embargo, también podemos desarrollar habilidades temporales, como por ejemplo antes y después. Una forma muy fácil de hacerlo es poder realizarlo mediante actividades y rutinas diarias que realizamos en casa, ya que ambas palabras, antes y después, es muy difícil que el niño logre visualizarlas como una foto o algo tan concreto, si no tenemos que llevarlo a cabo de una forma mucho más consciente y de una forma mediante el razonamiento. Entonces, lo que debemos realizar es exponer al niño a estas rutinas que realiza de forma diaria y hacerles preguntas. Por ejemplo, si vamos a dormir, se le pregunta al niño: ¿te lavas los dientes antes o después de dormir? Si estamos almorzando, ¿colocas la mesa antes o después de almorzar? Por lo tanto, todo este tipo de preguntas nos puede ir generando un razonamiento más concreto con respecto a estas dos habilidades temporales. Una de las terceras habilidades que queremos trabajar durante esta semana es el reconocimiento de distintas acciones que realizamos en casa y los distintos miembros de la familia. La idea es que el niño vaya respondiendo a las interrogativas de quién, qué está haciendo y dónde lo está haciendo. Es decir, se le puede pedir al niño que los distintos miembros de la casa que están constantemente con él se le vaya preguntando qué está haciendo el abuelo, qué está haciendo la mamá, para que los niños vayan describiendo las acciones que van observando en su entorno. Vamos a trabajar distintos juegos, como por ejemplo juegos de mímica, juegos en donde tenemos que realizar acciones, en donde sea de una forma súper entretenida y lúdica, en donde pueden trabajar no solo una persona, sino que dos, por ejemplo papá y la mamá, y ver que ellos hagan alguna acción y que el niño adivine lo que están haciendo. Hacer relatos, por ejemplo, de los cuentos que sean cortitos, en donde al niño también se le vayan preguntando interrogativos con respecto a qué pasó en el cuento, es decir, que él describa la acción principal de la narración que se le está realizando.
Por lo tanto, durante esta semana realizaremos la estimulación de 3 habilidades principales, que era la complejidad del vocabulario, agregar atributos temporoespaciales de distancia y longitud de distintos elementos de categorías semánticas que podemos trabajar en casa, y finalmente complejizar sus narrativas mediante la descripción de distintas acciones. No debemos olvidar que debemos continuar desarrollando todas las habilidades trabajadas tanto en guías anteriores como en los videos que se trabajaron inicialmente la semana pasada, con el fin de seguir estimulando de forma global todo el desarrollo de estas habilidades que los niños en casa pudiesen tener descendidos. Durante semanas anteriores le hemos dado fuertemente al desarrollo de habilidades fonéticas fonológicas, principalmente con el desarrollo y la articulación de distintos dífonos consonánticos que hemos trabajado. Durante esta semana, además en paralelo continuaremos desarrollando esas habilidades, trabajaremos el desarrollo de habilidades semánticas y morfosintácticas de forma mucho más específica. A nivel de habilidades semánticas, ya los niños llevan un amplio vocabulario durante estos 3 años, por lo tanto, durante esta semana lo que debemos hacer es complejizar mucho más su vocabulario, es decir, realizar asociaciones de su vocabulario, complejizar las distintas categorías semánticas que hemos trabajado fuertemente durante años anteriores, categorías básicas como partes del cuerpo, útiles de aseo personal, frutas y verduras, medios de transporte, elementos de la casa, colores, entre otros. La idea es que podamos ir realizando asociaciones de estas distintas categorías semánticas y además mejorar la fluidez léxica de estos elementos. La fluidez léxica principalmente es que si yo le pido que me nomine cierta cantidad de elementos de categoría semántica, el niño debiese ser capaz de nominar entre 6 a 8 elementos de las distintas categorías semánticas básicas y semicomplejas que hemos trabajado durante años anteriores. Es decir, si trabajamos juegos de trivia, juegos de dados, juegos de ruleta, el niño debiese ser capaz de nominarme hasta 8 elementos por las distintas categorías que hemos trabajado. Se le podrá pedir, por ejemplo, al niño que complejicemos mucho más su vocabulario. Si estamos trabajando la complejidad de categorías semánticas como animales, se le puede pedir al niño que nombre entre 5 a 8 elementos de categorías de animales que vivan en la selva, que vivan en la granja, que vivan en el mar, que vuelen. Entonces tenemos que complejizar mucho más estas categorías de animales mediante este tipo de preguntas. Es decir, ya sabemos que el niño ya tiene el vocabulario de animales, sin embargo debemos darle mayor complejidad y mayores desafíos a los niños. Lo mismo con prendas de vestir. ¿Qué prenda de vestir utilizamos si vamos a la playa, si hace calor, si vamos a la nieve, si vamos a un paseo? Es decir, los niños tendrán que ir asociando los distintos elementos de todas las categorías semánticas que hemos trabajado. Además, trabajar la fluidez léxica se puede trabajar en familia, como distintos juegos que se han trabajado. La idea es que para el niño sea un aprendizaje súper cotidiano, que vamos nombrando 5, 6 elementos, es decir, si observamos que el niño presenta mucha dificultad para llegar al tope de 8 elementos, partamos con 4, 5, que los mismos padres o hermanos o algún familiar nos vayan ayudando, por ejemplo, dándonos pistas. Es un animal grande, de 4 patas, que es el rey de la selva. Por ejemplo, si estamos trabajando la descripción de elementos de animales de la selva. Para continuar desarrollando habilidades en el componente semántico, uno de los segundos objetivos a trabajar durante esta semana es continuar con el desarrollo de relaciones léxicas de antonimia. Esto quiere decir que trabajaremos con términos opuestos. Podemos apoyarnos de imágenes, láminas, revistas, dibujos, copias o cualquier elemento visual que nos pueda facilitar la adquisición de esta habilidad. Sin embargo, también podemos trabajar con acciones o rutinas diarias, como ha sido la tónica de todos los videos y de todas las actividades a desarrollar en casa. Por ejemplo, si queremos trabajar términos opuestos de grande y chico, podemos hacerlo con los distintos elementos que contamos en casa, como son los miembros de nuestra familia. Por ejemplo, podemos comparar al padre versus un niño. Si le decimos al niño, tu papá es grande, entonces tú eres pequeño. Él debiese hacer esa asociación inmediata. Lo mismo ocurre con distintos objetos, que por ejemplo, algún elemento que sea grande, otro pequeño, si el papá tiene el pelo corto, la mamá tiene el pelo muy largo, si un zapato está sucio y el otro puede estar limpio. Intencionalmente podemos ir trabajando con estos elementos en casa
para que para el niño sea mucho más fácil realizar esta asociación si es que no contamos con láminas, con el fin de potenciar todos los elementos que contemos en casa. Ver las imágenes de apoyo es un respaldo para que se puedan guiar con qué términos de antonimia pueden trabajar en casa durante estas semanas de estimulación lingüística que estamos desarrollando. Para poder finalizar esta semana, uno de los últimos objetivos que queremos trabajar son conceptos de temporalidad. Esto quiere decir que queremos trabajar con 3 conceptos principalmente, que es el ayer, el hoy y el mañana. La idea es que el niño vaya asociando estos distintos conceptos de forma cotidiana. Por lo general los niños nos cuentan muchos relatos en donde van confundiendo estos conceptos y la idea es que de forma progresiva podamos generalizarlo y que los niños los puedan utilizar de una forma adecuada. Una forma de realizarlo es poder tener material de apoyo visual que le ayude al niño a facilitar la asociación de estos conceptos, ya que por lo general es muy difícil poder asociarlo de forma espontánea, ya que no tiene una imagen visual concreta. Por lo tanto, lo que podemos hacer es que el adulto escriba el nombre de estos conceptos, le entregue algún color, lo asocia con algún día de la semana. Por ejemplo, si hoy es lunes, ayer fue domingo y mañana es día martes, es decir, podemos ir trabajando en paralelo ambas habilidades temporales de día de la semana y estos conceptos claves para desarrollar distintas habilidades. Una forma clásica de trabajarlo en casa, si no contamos con material visual, como guías de apoyo, etc., es siempre potenciar las habilidades y las formas cotidianas de rutinas que se desarrollan durante el día. Por ejemplo, le podemos preguntar al niño de forma espontánea qué hicimos ayer, hacer memoria de lo que hicimos ayer si fue domingo, que por lo general es un día de descanso, de recreación, que quizás no hacemos tantas actividades, quizás se junta la familia. Por lo tanto, ese tipo de recopilación de antecedentes al niño le puede servir para ir asociando qué fue lo que pasó ayer. Concretamente al final del día, ¿qué hicimos hoy? Es decir, recopilar todo lo que hicimos durante el día, si hicimos actividades, si alguien nos vino a visitar, quién estuvo durante nuestra casa y preguntarle qué te gustaría hacer mañana. Es decir, es un día que todavía no llega, que todavía no se ha vivido, podemos hipotetizar con cosas que queremos hacer mañana, algún juego determinado, qué queremos comer, etc. Todo este tipo de rutinas las podemos maximizar y potenciar en casa con el fin de poder generalizar estos conceptos de temporalidad. Para poder concluir y resumir las habilidades que hemos trabajado esta semana, hemos reforzado 3 objetivos principales. El primero ha sido ampliar y complejizar nuestras habilidades de vocabulario, es decir, ampliar nuestro campo semántico. La segunda, relaciones léxicas, principalmente de antonimia. Y por último, un tercer objetivo que ha sido trabajar aspectos de temporalidad con conceptos de ayer, hoy y mañana. No olvidar que debemos continuar reforzando todas las habilidades lingüísticas y los objetivos trabajados en guías y videos anteriores.